Parte 14. El reinado de terror. No se puede enfatizar suficiente lo sombrío de la situación. Gargano está actuando bajo influencia total de Ciampa y luego de Phoenix. Los dos están reinando en NXT. DIY se ha reunido, pero este no es el DIY del pasado. Estos no son dos amigos viviendo su sueño. Esto es una relación de poder. Es conveniente ahora mismo definir un concepto llamado el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que una persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus objetivos. En otras palabras, un paciente de este trastorno siente que está fuera de su poder al rebelarse contra su abusador, entonces decide apoyarlo. Es un mecanismo de defensa inconsciente muy nocivo para la víctima, quien termina generando un vínculo con su propio enemigo. Es como una especie de masoquismo, pero diferente. El psicólogo Niels ha dicho que las víctimas más comunes de esta condición mental son aquellas que han sido víctimas de abuso constante, y si aplicamos esa idea en el camino de Johnny Gargano, todo tiene sentido. Johnny fue mentalmente brutalizado por Ciampa durante meses, y esa tortura convenció a Gargano de que no tenía otra mejor opción que convertirse en lo que antes odiaba. Pero como la mayoría de las víctimas de estos casos, va a ser muy difícil que Johnny acepte abiertamente su situación, y es por eso que sigue en negación a pesar de todo lo que ya ha hecho junto a Tommaso. Esto también intensifica el personaje de Tommaso, quien se mantiene como un peligroso sociópata manipulador, constantemente desviando a Gargano a diferentes caminos para su propio provecho. 3 hombres se opusieron al reinado del terror de DIY, y otro hombre se vio convenientemente involucrado en el asunto, antagonizando a esos otros 3 hombres. Los 6 luchadores que ayudaron a definir NXT en los últimos años fueron pactados para dar un encuentro memorable en el día del Supertazón, en vivo desde el Performance Center, o Centro de Desempeño, de Florida. Por favor, denle la bienvenida a Strong 13, quien nos acompañará en este video. 3 de febrero de 2019, el ansiado día había llegado. Podríamos disfrutar de un partido de fútbol americano. ¿Qué? El gran Super Bowl, capítulo en el que mis amados, mis poderosísimos, mis indomables Patriots... Strong. Esto no es Hablemos de Fútbol en Casa de Deportes, estamos en la historia de DIY. Lo siento. Halftime Heat 2019. Aleister Black, Ricochet y Velveteen Dream se enfrentarían a Adam Cole y nuestro querido equipo DIY. En esta ocasión, Aleister Black repitió el mismo arcano de pestilencia que usó en Phoenix. Dado que este es un combate de exhibición, no hay mucho que decir de esta elección más allá de lo que se ha dicho antes. Sin embargo, Velveteen Dream se lleva el premio al mejor vestido, con un atuendo inspirado en el evento deportivo más grande del día. 6 hombres parados en el mismo ring. Gargano y Ricochet comenzarían el encuentro mostrando un poco de lo ya visto en TakeOver Phoenix, con varios reversals y un Johnny inclinándose por la fuerza y el llaveo, mientras que Ricochet nos demuestra su gran habilidad aérea. También nos damos cuenta como un Johnny prefiere darle el tag a Adam en vez de a Tommaso. Luego Ciampa roba el tag a Cole, arremetiendo brutalmente contra Aleister y posteriormente Velveteen Dream, pero este último logra recuperarse y quitar del ring a nuestros protagonistas, para cambiar a una escena con los rudos siendo intimidados por los nobles. Es notable ver que el atuendo de Dream no es solamente estético, sino que también se mueve en esta lucha como si fuese un partido de fútbol americano. Después de un toma y daca entre Ciampa, Cole y Dream, este consigue darle el tag al One and Only, y un asustado Johnny entra desesperada e ilegalmente a frenar a este, sin éxito alguno. Luego presenciamos una batalla de vida o muerte entre los 6 participantes. Cuando un integrante brillaba, llegaba a su contraparte para neutralizarlo. ¿Y qué pasa si están todos en el ring? Creo que la palabra caos es la más correcta para definirlo. Y en medio de todo ese caos, Adam Cole pone sus ojos en un aturdido Ricochet, para luego saltar y hacer su clásica movida, el Panama Sunrise, por primera vez desde su llegada a WWE. Recuerden, esto fue antes de que Adam hiciera ese movimiento 700 veces en una misma lucha, así que fue un momento muy especial. Sin embargo, Ricochet lo sobrevive rápidamente. El Performance Center se estalla en emoción tras un Triple Meeting in the Middle
que Black logra interrumpir a tiempo. Black Mass para Gargano, Dream Body Driver para Ciampa. Una combinación dolorosa por parte de los nobles hacia Cole. 1, 2 y 3. Luego de la victoria de Dream, Black y Ricochet, los tres aprovecharon la oportunidad de levantar en alto la bandera de NXT, diciendo que esa lucha probó que es la mejor de todas las marcas de WWE. Mientras tanto, Adam Cole culpó a Ciampa y Gargano por su derrota, diciendo que si Undisputed Era hubiese estado en el combate, lo habrían ganado. A pesar de todo, la historia entre estos seis está lejos de terminar. Luego, en el NXT del 6 de febrero, Johnny hace su entrada como el campeón norteamericano de NXT, seguido de cánticos y carteles de Johnny Champion. Como siempre, elogia al público por ser el, entre comillas, logro de todos. Y luego el Psycho Killer interrumpe. Comienza a hablar de cómo Johnny es campeón gracias a él y sus métodos. También intenta convencer a Johnny que ambos están en la cima de NXT. Ambos son interrumpidos por el ganador del torneo Worlds Collide 2019, Velveteen Dream, exigiendo su momento por sobre el de DIY. Dream está próximo a elegir a quién enfrentará, mirando fijamente a Ciampa. Pero recordemos que ambos ya se enfrentaron en TakeOver Wargames 2, y aunque Dream reluciera todo su arsenal, Tommaso fue superior. Por el otro lado estaba un no estable Gargano, que Dream ya logró derrotar en el pasado, entonces eligiéndolo a él. Y es así como, diciéndole a Johnny que es un idiota con el apodo Johnny Jackass, Velveteen Dream gana al público a su favor nuevamente, dejando solo a Gargano. La siguiente semana, Johnny declaró que nadie más que él sabe lo que es mejor para su destino, y eso implica demostrarle al vestuario de NXT lo peligroso que podía ser. Gargano dijo que él sabe cuál es su endgame, pero por cómo se ven las cosas ahora mismo, esto parece ser una fachada de confianza. En todo caso, la lucha titular entre él y Dream es confirmada para una semana después. Pero antes de hablar de este combatazo, debemos hacer una parada rápida. Durante el Raw del 18 de febrero, nuestros protagonistas de Phoenix hicieron su debut siendo presentados por Triple H y los comentaristas de Show Rojo, describiendo a Johnny como un deportista complicado y capaz de dar un gran espectáculo, mientras que Tommaso es descrito como un despreciable y maligno ser humano, aunque no es algo que no sepamos ya. En la misma noche tendríamos una disputa entre The Revival. Wow, cualquiera podría ver esto como simple fanservice, pero es mucho más que eso. Es especial por este segmento, ya que todos los presentes en backstage han influenciado la historia de DIY. Ciampa enfrenta la tensión del momento diciendo que el objetivo del equipo no es ganarse su respeto, sino dejar una primera impresión a expensas de The Revival. Este combate es muy significativo porque no podemos olvidar esa vez en 2016 cuando los mecánicos dijeron que Gargano y Ciampa solo eran relleno descartable en NXT. Dos tipos que entraron para ayudar a estrellas mayores, pero con el tiempo ellos mismos se convirtieron en estrellas mayores, incluso si fue a través de acciones viles y trampas. The Revival son los actuales campeones en parejas de Raw, pero por fin DIY están a su total altura. Es hora de escribir un nuevo, aunque corto, capítulo en la rivalidad de Dash y Dawson contra Ciampa y Gargano. Durante la respectiva entrada, Corey Graves lo dice mejor que nadie. Los destinos de DIY están conectados entre sí. A veces son enemigos, otras veces amigos, pero es innegable que juntos son efectivos. Y tiene razón viendo que cada uno tuvo que ver en las victorias titulares del otro. Más violento, DIY logró terminar rápidamente a The Revival con su Meeting in the Middle en poco menos de 10 minutos. Es remarcable cómo Tommaso intenta abrazar a Johnny, quien lo termina empujando rápidamente. A pesar de esta pequeña resistencia, Ciampa logra mostrar su control sobre él, haciendo que levanten los brazos juntos. Obviamente, Tommaso Ciampa en el centro de todo. Los dos concedieron una entrevista donde Ciampa explicó que sin importar las circunstancias, ambos serán recordados para siempre como leyendas. Johnny sigue en su estado completamente pasivo y servicial. La gira de DIY siguió el día siguiente en SmackDown Live, donde ambos fueron cuestionados y ninguneados por Sheamus y Cesaro, múltiples veces campeones en pareja y el estándar de la división por equipos. Esto derivó a un combate entre los dúos, el cual Ciampa logra conquistar por sorpresa. La primera impresión del problemático equipo fue indudablemente excelente,
pero ambos tenían asuntos pendientes en NXT, y el primero de ellos era la defensa titular de Johnny. Y llegamos por fin al NXT del 20 de febrero. Johnny Gargano defendía el campeonato norteamericano ante Velveteen Dream. Pero minutos antes del combate vemos al campeón ejercitándose. En eso entra Candice LeRae, quien le da su apoyo a Johnny y posteriormente se indigna al ver a Ciampa en el mismo lugar. Seguido, Gargano le dice a este que no lo necesita y que esa noche él haría lo que mejor sabe hacer, ser Johnny freaking Wrestling, y que todo lo que necesita es a Candice. Una gran contradicción, ya que desde hace mucho Gargano dejó de ser Johnny Wrestling. Es gracias al juego sucio y violento de Ciampa que ahora mismo Rebel Heart es campeón. Ahora sí, Velveteen Dream vs Johnny Gargano, campeonato norteamericano en juego. Todo empieza con un llaveo intenso por parte de ambos hombres. El odio entre ambos es evidente. Velveteen toma la ventaja hasta que Gargano se cansa y comienza a ser más violento y certero, incluso aplicando movidas clásicas de él, pero con pequeñas variaciones que nos muestran a un Johnny no dispuesto a perder. Velveteen está dispuesto a cambiar con Gargano. ¿Cómo? Pues con un Dream Valley Driver desde la segunda cuerda. Pero si algo nos ha demostrado Johnny en ambas facetas es que su resistencia aumenta cada vez más que la anterior, retomando el control, reversando al extravagante retador, aplicándole un suplex en el metal de la entrada para rematarlo con un slingshot DDT, al igual que con Ricochet. Pero Dream no se iría a casa todavía, y tras una hermosa secuencia este último conecta 2 veces su Dream Valley Driver para terminar en un codazo biónico. 1, 2 y Velveteen Dream gana, Johnny Gargano pierde. Pero tal vez esta derrota pueda hacer que Johnny finalmente recapacite, ¿verdad? En todo caso, este efímero reinado solamente dejó a Johnny sin campeonatos, sin gloria, sin identidad. Y Tommaso Ciampa ríe. Durante la celebración de Velveteen vemos a Ciampa observando el combate desde lo alto, asintiendo con la cabeza. Este plano es brillante y es tan clásico como el Ciudadano Kane. Representa en este caso la posición de poder que Tommaso tiene sobre Gargano, tanto que Johnny solo es una figura diminuta y borrosa en comparación al siniestro y gigante Ciampa. Por supuesto, todo va acorde a su plan. La semana siguiente Gargano sale a dar un discurso. Describe la montaña rusa que fueron las últimas semanas, sus apariciones en Raw y SmackDown, su victoria ante Ricochet y su fracaso en su primera defensa titular. Johnny confiesa que su ausencia de un campeonato lo angustia un poco, porque lo hizo darse cuenta de que todo su éxito en NXT se debe a una razón, y solamente una razón. Convenientemente, antes de que pueda seguir su discurso, Tommaso Ciampa sale a interrumpirlo. Nuevamente vemos una excelente toma acá. Ciampa convence a Johnny de que ambos se necesitan, de que Gargano es más exitoso cuando está a su lado, de que juntos pueden ser campeones. Tommaso le cuenta a Johnny que el gerente William Regal ha confirmado una nueva edición del Dusty Rhodes Tag Team Classic, con los ganadores consiguiendo una oportunidad por los campeonatos en parejas para TakeOver Nueva York, en el mismísimo Barclays Center, donde todo esto comenzó. Así es, Tommaso Ciampa, el hombre que destruyó DIY, está ofreciendo reformar DIY, y el público se lo come entero. Los fans están extremadamente emocionados, añorando las épocas de DIY. Aparentemente nadie puede ver que Ciampa está haciendo esto para no tener que defender su campeonato de NXT. Después de todo, Finn Balor no tuvo que defender el campeonato de NXT cuando estuvo en las finales del mismo torneo en 2015, y Tommaso recuerda eso muy bien. También le sirve, ya que Johnny Gargano seguiría distrayéndose con otros logros para alejarlo de su propio camino y del campeonato máximo. Si Johnny Gargano acepta esta oferta de todo corazón, si Johnny Gargano ha llegado a un punto de no retorno en su espiral descendiente, si tanto Johnny Gargano como los fanáticos de NXT son engañados por la nostalgia, entonces esta será la mayor victoria del titiritero Tommaso Ciampa. En camino a TakeOver Nueva York, veremos si hay una luz al final del túnel, o si simplemente nadie sobrevivirá. Continuará.